queridos hermanos, la Iglesia está viviendo ya el tiempo ordinario como lo conoce la liturgia. Pasaron las fiestas hermosas del año litúrgico, tiempos extraordinarios, y ahora entramos en un ritmo ordinario de celebración de los misterios de Cristo. Pero claro, la riqueza de este tiempo es precisamente el domingo, día del Señor. Cada domingo, los que creemos en el Señor, le dedicamos este día para participar sobre todo en la celebración de los sagrados misterios de nuestra fe. Pero dentro de este tiempo ordinario que ya iniciamos desde hace 8 días, hemos celebrado también fiestas hermosas. Por ejemplo, hace 8 días el misterio de la Santísima Trinidad. El jueves anterior a esa fiesta, Cristo sumo y eterno sacerdote. El jueves pasado, el Corpus, la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y ahora ya entramos en este ritmo ordinario de celebración de los misterios de Cristo con las características propias de este tiempo. Recuerden que en este tiempo las vestiduras son verdes, que es un tiempo muy largo, de muchas semanas, muchas dominicas, que las lecturas bíblicas son lecturas continuadas que nos van a estar presentando la predicación, la vida pública, las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, que será como un alimento espiritual cada domingo en que participamos en la celebración eucarística dominical. Y también otra característica es que durante este tiempo la liturgia de la Iglesia resalta la vida de los santos y damos paso a las fiestas de los santos, desde los primeros siglos de la Iglesia hasta los santos de nuestros días. Hoy la enseñanza de la palabra de Dios la encontramos en estas 3 lecturas bíblicas que escuchamos. En la primera lectura del libro del profeta Jeremías escuchamos cómo el profeta comparte con nosotros su vida de profeta. Hay persecuciones, pero lo más hermoso para él es la misión que Dios le ha encomendado. Misión que implica una entrega total de profeta, pero una entrega o una vida llena de alegrías y de dificultades. Y eso es lo que nos narra el profeta sobre su vida de profeta en la primera lectura. Yo oía, dice Jeremías, el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta. Y todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Esa es la vida de dificultad que vive el profeta en su misión de profeta: anunciar la buena nueva y denunciar el pecado, la maldad, la injusticia. Pero el profeta confía en el Señor, pero el Señor está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor, tú que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de sus corazones, haz que yo me sienta en paz, porque a ti he encomendado mi causa. Esa es la vida del profeta que hoy nos comparte, el mismo profeta. Penas y alegrías, alegrías y dificultades. En la segunda lectura, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el apóstol nos describe también la vida de la humanidad a la cual nosotros pertenecemos. Por Adán formamos parte de una humanidad pecadora. Por Adán entró el pecado y la muerte en el mundo, y por eso nosotros formamos parte de esa humanidad pecadora. Somos descendientes de Abraham, de Moisés, de Adán. Pero Cristo inicia un camino de gracia y de vida. Por eso dice San Pablo: por un solo hombre entró el pecado, por la desobediencia
de un solo hombre entró el pecado y las consecuencias del pecado, pero por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, entró la gracia y la salvación. Y si por un solo hombre nosotros fuimos hechos pecadores, por otro hombre nosotros somos justificados por Jesucristo. Con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Esa gracia se ha desbordado para todos. San Pablo pues nos explica cómo el don de Dios superó en mucho al delito del pecado. Por un solo hombre somos pecadores, por otro hombre somos justificados. Y el Evangelio de este domingo, el Evangelio de Mateo, en esta narración, en esta perícopa evangélica, Jesús nos motiva a confiar en el bien. Y Él mismo dice, no tengan miedo. Nuestros adversarios pueden quitarnos la vida al cuerpo, pero no la vida del alma. No tengan miedo, es otra manera de decir, tengan fe. Esto lo podemos ver en varios pasajes de los evangelios. Por ejemplo, el día de la Anunciación, el ángel le dijo a María, no temas María, has hallado gracia ante Dios, vas a concebir, sí, vas a dar a luz un hijo, pero todo es obra del Espíritu Santo. No tengas miedo, ten fe. A los pastores que cuidaban su rebaño cerca de Belén, cuando nació Jesús, les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría, hoy les ha nacido el Salvador del mundo. Tengan fe. En el lago de Genezaret, Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando los discípulos están en medio de una tempestad, Jesús les dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo, no teman. Estas palabras, si las ponemos en positivo, son pues una invitación a tener fe en Jesús que se encarna, que nos trae una buena noticia, que nos prepara para la misión, que siempre está con nosotros. Nosotros debemos sentir esa presencia de Jesús y debemos buscar la persona de Jesús. La paz del corazón no la da nadie más que Dios. La paz de la conciencia no nos la da nadie ni nada sino Dios nuestro Señor. Estar bien con Dios, pues, estar bien en nuestro corazón y en nuestra conciencia es lo mejor que nos puede suceder. Y hoy Jesús nos dice, ánimo, no tengan miedo, tengan fe. Jesús reconoce la situación en la que se encuentra, sabe lo que les espera a sus discípulos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los odiarán por mi causa. Pero tengan fe, una fe que quiere compartir con sus discípulos. Por eso les dice, no teman, no tengan miedo. Jesús invita a no tener miedo para anunciar el Evangelio a plena luz del día, a tener fe en Dios Padre, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y siempre está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra se cumple en nosotros. A nosotros nos falta tener fe en que la presencia de Jesús está en su iglesia y está en cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, en estos tiempos de tantas dificultades, injusticias, violencia, necesidades, Jesús nos dice una y otra vez, no teman, que decía, es otra manera de decir, tengan fe. Y eso es lo que le hemos pedido al Señor en nuestra primera oración que le hemos dirigido. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Y esa fe es la que han tenido
nuestros santos de toda la vida de la Iglesia, desde los primeros, los apóstoles, los mártires, los pastores, los fundadores, los santos y santas en general. La Iglesia desde el principio ha dado grandes hombres, grandes mujeres. Hoy celebramos a uno de ellos, a San José María Escrivá de Balaguer, que alcanzó los altares simplemente por traducir en una vida diaria la santidad de Dios y la santidad de la Iglesia. En los acontecimientos de nuestra vida diaria, lo decía quienes lo escuchaban, ahí tenemos que ser santos, ahí donde el Señor nos ha colocado. Y aprovechar los acontecimientos de la vida familiar, de la vida laboral, de la vida de la comunidad, para cumplir la voluntad de Dios y para cumplir los mandamientos del Señor. Pero eso que decimos de San José María Escrivá de Balaguer, pues lo decimos de los últimos santos que nosotros mismos hemos visto que la Iglesia ha llevado a los altares. Por ejemplo, estos últimos, San Juan Pablo II, el Papa misionero, el Papa carismático, el Papa peregrino, el Papa itinerante, que no dudó en recorrer todo el mundo anunciando el Evangelio de Jesús. Ojo, San Juan XXIII, el Papa bueno, que abrió las puertas de la Iglesia para que entraran, como lo decía él, los aires del Espíritu Santo, y convocó a un concilio. O Teresa de Calcuta, por mencionar algunos santos, que en sus obras de caridad hacia los más pobres de los pobres, floreció su santidad, pero que no era sino la santidad de Dios y la santidad de la Iglesia. Por eso decía, esto que hoy nos dice el Señor en su palabra, no tengan miedo, tengan fe, tenemos que aprovecharlo para sentirlo como una motivación que nos haga traducir en vida diaria la santidad de Dios y la santidad de la Iglesia, y que nuestra vida, como fue la vida de los santos, sea como una floración de la santidad de Dios y de la santidad de la Iglesia. Pues esa es la enseñanza, queridos hermanos, que hoy nos da la palabra de Dios en este domingo 12 del tiempo ordinario. Decía, una característica de este tiempo es que estaremos celebrando a grandes santos de la Iglesia, de aquí hasta que empiece el Adviento. Son muchos meses, son muchas semanas, son muchas dominicas, en que estaremos celebrando la santidad de Dios y la santidad de la Iglesia en la vida de los santos. Y el santoral de nuestra Iglesia estará presente en este tiempo litúrgico. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.